They say insanity is trying the same thing, but expecting something new. We must be insane, 'cause we keep trying this, expecting to pull through. We're running around again. Thought that last time was the last time. It seems like it never ends. We're caught in a past life. What a sad sight. I say we're better off as strangers. Then I drank too much and called. Now I'm waking up in your bed. Guess the last time wasn't the last time after all. Good morning, everybody. In this video, we will visit tourist place at our canton Palanda. Our group is made up of Alison Merino, Mayra Merino, Estefanía Guamán, Melaneras. Palanda es uno de los 9 cantones de la provincia de Zamora Chinchipe. Está conformado por 5 parroquias: Valladolid, San Francisco del Vergel, El Porvenir del Carmen, La Canela y la cabecera cantonal Palanda. Palanda se deriva del dialecto palta que hablaban los bracamoros en esta región. De acuerdo a los conocedores, Palanda quiere decir plátano. La fundación del Cantón Palanda fue el 2 de diciembre de 1997. Se dice que una de las familias en fundar Palanda fue la familia Guarinda. Palanda, como bien sabemos, es la cuna del cacao y también es reconocido por su excelente café de altura, que ha sido ganador del galardón Taza Dorada en 2 ocasiones, en el año 2010 y 2012. Hoy comenzamos con el recorrido de nuestro cantón Palanda. Vamos a la visita de un ancestro que nos dicen que hay vía Zumba, entonces vamos a ver si podemos hacerle una pequeña entrevista. Aquí estamos. Llevamos víveres para la persona que vamos a entrevistar. Espero que nos vaya súper bien. Acompáñenos. En este momento estamos llegando a la casa donde vamos a visitar a la señora para que nos comente más sobre cómo ha sido antes Palanda. Esperemos y la encontremos. Entonces, ustedes fueron los primeros que llegaron aquí. Sí. Nos comenta que hace 40 años más o menos llegaron. El señor y sus papás nos comenta que llegaron hace 40 años y después llegó la señora con su hermana. Cuando usted vino, ¿cómo era el parque? ¿O ya había parque o todavía no? Todavía no había, se hizo después ya. ¿En la iglesia igual? Pero hay un parque chiquito, ¿no? Las calles todavía no estaban adoquinadas. No, eso estaban no le digo, sí, con piedra. Pues, pura piedra. sí. Antes Palanda era como un pantano. Eso. Ya. No había nada, digamos calles ya, pero así, así con adoquín, no. Sí, cuando estaba pequeño yo, como les digo, ella fue como mamá porque yo me crié con él y igual vinieron para acá, pues ya se quedaron solitas él. Entonces yo también venía así de Río Blanco. Usted vivía en Río Blanco, fueron a vivir. Veníamos a visitarlos, entonces pasábamos con él y yo pasaba así con las 2 hermanitas. Ella, como le digo, no tiene hijitos, los sobrinos. Pero tuvo esposo. No, ella no, ha sido una persona soltera. Soltera. Sí. ¿Y la hermanita también? No, ella sí, por eso ella tenía sus hijos y emigrado a otro lado, por allá. Entonces ella ya se quedó. Sí, y aquí le pagaron la casita a la hermana y entonces ella vivía aquí y le dieron para que pase. Hasta que Diosito le dé vida. Claro, también que le siga dando más añitos de vida para que lo acompañe y se acompañen entre los dos. Agradecerle por recibirnos aquí, disculpar cualquier molestia. No, está bien. Y esperemos que Dios derrame muchas bendiciones en usted, que es una persona súper valiente por la vida de la señora. Dios le recompensará todo el esfuerzo Dios, te cuidar así, Usted siempre
¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas. Mi nombre es Erika Lanche. ¿Cuál es su nombre? Mayra. Y Alison. Muy bien, en este día vamos a conocer un poco más acerca de la cultura Mayo Chinchipe, que fue la cultura que se asentó en este lugar. La cultura se desarrolló en varios aspectos, como es la arquitectura. Hay un hallazgo muy importante del cual les mencionaremos más adelante. ¿Ya? Y también, también la forma en cómo realizaban sus ceremonias es muy importante. Ya. Entonces vamos a hacer el recorrido y para seguir. Para que nos siga comentando más sobre esto. Muchas gracias. El sonido del río Valladolid nos da la bienvenida a este sitio arqueológico. La estructura más llamativa y mejor conservada es la presencia de lo que pudo ser un templo. Esto se cree debido a la evidencia de espacios sagrados. ¿Y qué significa esta estructura que podemos observar aquí? Bueno, esta estructura en forma circular tiene dentro un círculo, afuera otro externo con una apertura que era la puerta. Es una vivienda. La vivienda tenía aproximadamente 1 metro de altura. En la parte superior le ponían hojas de palma y con esto ellos podrían aquí pasar el tiempo que ellos hacían las ceremonias. Únicamente aquí la gente que habitó en la cultura Mayo Chinchipe venía unas 2 a 3 veces al año y se quedaban durante periodos muy cortos de tiempo mientras realizaban sus ceremonias. Y nos encontramos en uno de los lugares más importantes para un hogar, que es la cocina, porque ahí se preparan los alimentos. Esta de aquí es una representación de un fogón, de un fogón, y en la parte de allá un mortero con el cual aplastaban los granos. Que se convierten en harina. Principalmente la cultura Mayo Chinchipe, como se asienta cerca a un río, el río de Valladolid, que baja por aquí, se dedicaba a la caza de animales, recolección de frutos, también pesca, y se alimentaba de los productos que se encontraban en la naturaleza. ¿Por qué tiene el nombre de Mayo Chinchipe? Bueno, los arqueólogos ponen el nombre a las culturas de acuerdo a la ubicación geográfica, a ciertas cualidades también que hay en el ambiente. Por ejemplo, aquí le pusieron Mayo Chinchipe, Marañón, debido a que se encuentra cerca del afluente geográfico. El río Falanda con el río Valladolid se unen y forman el río Chinchipe. Este llega hasta Perú y ahí tiene otro nombre, que es el río Marañón. Entonces, esta cultura es una cultura binacional que va desde Ecuador hasta Perú, y por eso el nombre de cultura Mayo Chinchipe, Marañón. Bueno, en este lugar nos encontramos en el altar. Desde aquí podían las autoridades, los jefes, chamanes, observar de mejor manera el espacio de la plaza, el espacio que se encuentra ahora en las viviendas, pero especialmente en la plaza realizaban danzas, rituales, ceremonias, y este lugar era importantísimo. A modo de mirador también podían tener una vista panorámica y también podían dirigir de una mejor manera. Una excelente vista, porque también me doy cuenta que este círculo así es como más grande, eso quiere decir que ahí era la plaza. Exactamente. Y en la parte de acá también ustedes, como lo pueden observar, tienen más círculos. Inclusive uno puede imaginarse tal vez de que tiene figuras y formas. Eso mismo le iba a parecer que tuviera alguna forma específica. Como que fuera incluso una botella. Sí. Como las botellas donde encontraron el almidón del cacao. ¿Qué nos podría decir de esta pieza? ¿Qué significa? ¿Y dónde la encontraron? ¿Y actualmente dónde están ubicadas todas las piezas que encontraron aquí? Ya. Muy bien, la pieza que observamos es una
piezas de coquero, así se le denomina. Como ustedes pueden también ver, tiene un lado un cachete hinchado. Sí. Es como que está masticando. Y ahí, bueno, adentro de él ponían hojas de coca con cal y las machacaban y luego el chamán las consumía, las ponía así también como está en esta pieza, la ponía en su cachete, y esto le permitía a él poder tener visiones y poder dirigir a su pueblo, darle tal vez a algún enfermo algún medicamento para que él se curara. Entonces esto únicamente lo hacía, y con mucho cuidado lo hacía el chamán. Solamente él. Sí, no tenía autorizado toda la población porque era usado con demasiada delicadeza. Y las piezas se encuentran actualmente en el Museo Nacional Casa de la Cultura, ubicado en Quito. Se encuentran en ese lugar, y es que ahí tiene el mantenimiento, el acondicionamiento, la temperatura adecuada. Bueno, la hoja de coca es muy importante, se puede utilizar para realizar té. Desde hoja de coca te permite mantenerte energizado cuando quieres hacer una caminata larga. Puedes masticar unas 5 hojitas de coca y te permite estar con bastante energía durante todo el viaje. También pueden hacerlas secar y consumirlas en agua aromática. Y inclusive me dieron el dato de que la hoja de coca sirve para las mujeres que no pueden tener hijos, para que mejore en ese aspecto. Algunas les ha dado un buen resultado. Tiene muchos beneficios la planta. Y nos comenta que no es una planta dañina. Si es que se la mezcla con sustancias sintéticas, ahí sí ya se convierte en drogas, mejor dicho. Claro, o sea, la planta como tal, así naturalmente consumirla no te causa ningún malestar. El punto es cuando se la mezcla con cal, con sustancias sintéticas, ahí se vuelve una droga. Uno de los hallazgos más importantes dentro de la cultura mayo chinchipe es lo que te había mencionado, una botella asa de estribo, que ustedes le pueden tomar una foto, está en la parte de este lugar, es aquella fotografía. Lado izquierdo, dentro de un cuadrado amarillo. Mira, ahí se ve como un escarbado. En el interior encontraron almidones de cacao. Estos almidones se los llevaron a la Universidad Calgary de Canadá. Ahí les hicieron un estudio. Una genetista, Claire Lanoux, a través del carbono 14 se identificó que el almidón que estaba en el interior tenía una antigüedad de 3.500 años antes de Cristo. Con lo cual, o sea, se identifica de que aquí Palanda es el origen del cacao. Los enterramientos que realizaba la cultura mayo chinchipe lo hacía con pertenencias, con comida. Esto porque ellos creían que después de vivir aquí en este plano, en otro plano, iba a haber otra vida, por lo cual necesitaban llevar todas sus pertenencias, sus cosas, para que no les hiciera falta nada en ese otro lado donde ellos iban a ir. Como te comentaba, en esta parte únicamente enterraban a la gente más importante, a los dirigentes, autoridades, chamanes. Aquí se encontró alrededor de 4 a 5 tumbas. El dato exacto no te podría dar con exactitud, pero ese es un aproximado. Ajá. Okay. El día de hoy estamos
estamos visitando un nuevo lugar en la parroquia Porvenir del Carmen, como es la Cascada San Luis. Vamos a ver con qué nos encontramos y acompáñenos a esta visita. En este momento estamos llegando a la Cascada San Luis. Hemos recorrido 1 hora y media desde la cabecera cantonal Palanda. Esta cascada se encuentra ubicada en el Parque Nacional Podocarpus. Es una de las cascadas más representativas de Palanda. Tiene 25 metros de altura y con una base de 15 metros. Desde la parte baja se puede observar su majestuosidad y fuerza. Aquí nos encontramos con la presencia de los tallos, los cuales son aves que forman parte del ambiente que encanta a propios y extraños. Para llegar a este hermoso lugar hemos recorrido 40 minutos desde la Cascada San Luis y nos encontramos con rocas del techo y del suelo que en entornos naturales suelen aparecer en cuevas calizas donde se forman por depósitos de carbono cálcico. Con el nombre de tallo se conoce a esta ave emblemática que custodia celosamente el ingreso a la caverna que lleva su nombre. En un nuevo lugar muy bonito y maravilloso, a aproximadamente 15 kilómetros del cantón Palanda, en lo que es la Cascada de Fátima. Esperamos encontrarnos con algo muy bonito y acompáñenos. Nos estamos dirigiendo en este momento a la cascada, ya estamos llegando y como podemos observar nos encontramos con gente trabajando, construyendo nuevas cosas en este hermoso lugar turístico. Solo 2 minutos de la vía donde deja la ranchera, así que fácilmente podrían cualquier persona venir a visitar a aquel lugar. Bueno, el día de hoy venimos a visitar un nuevo lugar llamado las Cascadas Nanchima. Acompáñanos. Como podemos observar, el ingreso está por la vía principal, ubicado aproximadamente a 5 minutos de Valladolid y 15 minutos del cantón Palanda. Este espacio se encuentra conformado por 2 cascadas, la más cercana a unos 15 minutos de camino a pie por el sendero. En este momento acabamos de llegar a la primera cascada de Nanchima.
Estamos a media hora de la vía principal, vía Loja. Estamos en busca de la cascada La Enchima. Vamos, ya tuvimos un pequeño accidente. Me caí. Pero todo bien, todo bien. Vamos. Aquí podemos observar la segunda cascada que nos acabamos de encontrar. Después de mucho buscarla, la encontramos. Hokotoco Foundation was founded in September 1998 for protect the habitat of the Hokotoco, a bird endemic of Zamora Chinchipe. These reserves were created to protect the habitats of certain birds, also to protect the flora and fauna associated with this ecosystem. It shows more than 900 species of birds, of which 50 are in danger of extinction of a global scale and more than 100 region endemic species. We can also find large and rare members such as oso de anteojos, tapir de mantarraya, el tapir de choro, el puma, jaguar. Ven y visita Palanda, cuna del cacao y de mujeres hermosas. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú, una tarde azul.